bendiga. Estamos cerca del final de nuestra segunda semana del alma estable. Este hermoso estudio que hemos estado viendo ya por casi 2 semanas. Y la verdad ha sido una gran bendición para mi vida y sé que para de usted también. Les damos las gracias por sintonizar y qué hermoso privilegio es poder compartir con ustedes a través de estos medios. Y en esta tarde vamos a reflexionar sobre lo que dice Juan 15 del 4 al 6 y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y fíjese el enfoque. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Fíjese nada más lo que nos habla esta palabra. Y previamente, en la semana anterior, día 4 de la primera semana, aprendimos que Jesús presentó 3 tipos de ramas en la metáfora. Ya hemos analizado 2 de esas primeras, descritos en Juan 15:2, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esa porción. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía, para que dé más fruto, dice. Y vamos a ver lo que dice. En la primera dice, la rama que permanecen en Jesús, pero no dan fruto, necesitan ser levantadas por el Padre Labrador. Las ramas que pertenecen a Jesús y dan fruto necesitan ser apodadas cuidadosamente para dar más fruto. Ahora llegamos al tercer tipo de rama, el tipo que no permanece en la vid. La manera en que Jesús expresa su palabra de advertencia implica la voluntad. No se trata de una rama arrancada de su fuente por una tormenta, viento o una fuerza externa. Se trata de una rama que decide desligarse. Jesús estaba hablando con la multitud de futuros seguidores acerca de las importantes pero complejas verdades del Espíritu. Les dijo, entre otras cosas, que Él era el pan del cielo que había descendido del Padre. Dice que a partir de ese momento muchos de los discípulos se separaron de Él y le abandonaron. En Juan 6:66 dice la palabra del Señor así. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Así que Jesús les presentó a los 12. ¿También ustedes quieren marcharse?, les preguntó, fíjese. Les preguntó esa pregunta. ¿También ustedes quieren marcharse? Permanecer en Jesús, cuidando esa conexión con nuestra vida, es una decisión totalmente voluntaria, aunque Él nos invita de muchas maneras amorosas en permanecer en Él. Si bien esta metáfora revela un final triste acerca del destino de aquellos que no quieren seguir con Él y que eligen separarse de la vid. ¿Qué pasaría todos los días, ya sea que permanezcamos y florezcamos en Él o que nos alejemos y comencemos a marchitarnos? ¿Qué pasa si nuestra elección diaria de permanecer en Jesús o llevar una vida en nuestros propios términos determina si cultivamos la porción del fruto de hoy o perdemos nuestros esfuerzos humanos y se van al fuego por ser inútiles? Florecer o arder puede ser simplemente una lección diaria cuando se trata de permanecer en Jesús. ¿Has estado en una situación alguna vez así? Yo sí, dice la escritora del libro, dice, he visto cómo todo mi plan y esfuerzo, todo el empeño que yo puse en mi trabajo de un día se disipó como humo porque hice las cosas sin Él.
¿Cuántas veces no hemos hecho las cosas sin el Señor, sin pensar antes si es la voluntad o no es la voluntad de Dios? Estoy complicando las cosas con mi propia motivación y egoísmo, mi preocupación y mi mala actitud quizás también. La raíz de todo esto es querer hacer el bien sin permanecer en ti, mi única fuente verdadera de bondad. Ahora, dice, recuerdo, Jesús, sin ti nada puedo hacer. Es tan la misericordia de Dios en esta vid mía, con la más mínima inclinación de mi corazón hacia el suyo. Me envuelve, me atrae y me abraza su amor, estabiliza mi alma nuevamente. El permanecer en Jesús, eso provoca que nosotros nos podamos fortalecer, que nosotros podamos llevar una vida plena y llena y fructífera. Dice, piensa en alguna ocasión en que trataste de vivir por tu cuenta, producir frutos espirituales sin permanecer en Jesús. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué quisieras recordar de esa experiencia o aprendizaje? Ahora vamos a examinar de nuevo, dice, el tipo de rama, el tercer tipo de rama. Las ramas que por elección se niegan a permanecer en la vid, cosechan consecuencias que tal vez nunca hubiera elegido Jesús. Dice que es desechada, número 1, es desechada. Ya no son útiles ni fructíferas, pierden el gozo de cumplir el propósito por lo cual fueron creadas. Se secan. Separados de una fuente que da vida, estas ramas comienzan a marchitarse y a secarse y desintegrarse. Otras las juntan para su propio propósito. Estas ramas a menudo están a la merced de los demás, utilizadas como combustible para los caprichos egoístas de otras personas. Quemadas. Estas ramas separadas se desintegran al fuego, las despojan de su fuerza, propósito y forma. Fíjese nada más lo importante que es permanecer en Jesús. Aquí nos dice en Hebreos 10:38, nos dice la palabra del Señor, nos da un ejemplo maravilloso y dice así, dice, pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino que los que tienen fe y perseveran su vida. Así que es importantísimo llevar una vida perseverante en Jesús. Dice, ¿cómo vive el justo? ¿Por qué crees que necesita la fe para permanecer firme en Jesús? ¿Qué siente Dios al respecto de los que se alejan? Como quienes no somos nosotros, ¿verdad? Según el versículo, nosotros somos de los que permanecemos, de los que perseveramos, de los que nos agarramos bien de la vid y nos cimentamos en la palabra del Señor. La parábola del sembrador es un ejemplo muy importante también que aquí nos indica la escritora en Marcos 4, del 14 al 20. Usted lo puede dar lectura ahí en su casa. Y cuando lo lea, fíjese lo que los ejemplos que nos da. Dice, ¿qué elementos se menciona en este pasaje que impiden que la buena semilla de Dios crezca en el suelo del alma de las personas? ¿Qué es lo que se necesita para que la semilla dé fruto? Abrazarnos bien de Jesús, agarrarnos bien de sus promesas, declarando esa palabra viva y eficaz en nuestras vidas. La vida en la planta terrenal puede tirarnos a 1000 direcciones, a menudo lejos de nuestra vid. Recuerda las preguntas que Jesús hizo a sus discípulos en Juan 6:67. ¿Ustedes también van a marcharse? Nosotros somos de Jesús y nosotros no tenemos tendencia a marcharnos porque estamos bien cimentadas en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Señor, ¿a quién iríamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos en ti, que tú eres el Santo Dios.
Esta pequeña rama quiere permanecer en Jesús. No hay otro lugar donde quiera estar. Eso es nuestra oración. Eso es lo que nosotros debemos de hacer para poder permanecer en Jesús. Agarrarnos bien de la vid. Y fíjese lo que nos dice en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Amén. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor, por esta bendita y hermosa palabra, Señor, que has venido a plantar en nuestros corazones, Señor. Que sea de bendición, Padre, para todo oyente, Señor. Que dé fruto, Padre, y que podamos permanecer en esa vid, Señor, que eres tú, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Rescátanos, Padre, y cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa, Padre. Guárdanos, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor, porque en ti, Señor, somos todo, Padre, pero sin ti, Señor, nada podremos hacer. Gracias te damos en esta tarde. Dios las bendiga y hasta la próxima.